Biblia 365. Día 319. Libro de Hechos. Capítulos 5 y 6. Capítulo 5. En ese tiempo, un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Safira, vendió una propiedad. Pero retuvieron parte del dinero sin decirlo a nadie, y llevaron solo una parte entre los apóstoles. Pedro les preguntó: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón para engañar al Espíritu Santo y retener parte del dinero de la venta de la propiedad? ¿No podías haberla conservado y hacer con ella lo que quisieras? ¿Por qué has permitido que esto te llene el corazón y engañes a Dios? Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó muerto. Un gran temor se apoderó de todos los que lo supieron. Los jóvenes lo recogieron, lo envolvieron y lo enterraron. Unas 3 horas más tarde, su esposa entró sin saber lo que había ocurrido. Pedro le preguntó: «Dime, ¿vendieron ustedes la propiedad por esa cantidad?» «Sí», respondió ella, «por esa cantidad». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?», dijo Pedro. «Mira, los pies de los que sepultaron a tu esposo están en la puerta, y te llevarán también a ti». En ese momento ella cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando los jóvenes entraron y la encontraron muerta, la llevaron fuera y la sepultaron junto a su esposo. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron hablar de esto. Los apóstoles hacían muchos milagros y maravillas entre el pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, pero nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque la gente los tenía en gran estima. Sin embargo, aumentaba el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. La gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en camas y camillas para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y quedara sano. Además, las multitudes que venían de las ciudades cercanas a Jerusalén traían enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces, el sumo sacerdote y sus partidarios, que eran del partido de los saduceos, se llenaron de enojo y arrestaron a los apóstoles poniéndolos en la cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciendo: «Vayan al templo y hablen al pueblo todas las palabras de esta vida». Cuando los apóstoles oyeron esto, entraron al templo al amanecer y comenzaron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron a Sanedrín, que era el Consejo Supremo de líderes judíos. También enviaron mensajeros a la cárcel para traer a los apóstoles. Pero cuando los servidores llegaron a la cárcel, no los encontraron allí, así que regresaron y dieron la noticia, diciendo: «Encontramos la cárcel bien cerrada y los guardias en su puesto, pero cuando abrimos las puertas no encontramos a nadie adentro». Cuando el capitán del templo y los principales sacerdotes oyeron esto, quedaron desconcertados, sin saber qué podría significar. Pero en ese momento, alguien llegó y les dijo: «Los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo». Entonces el magistrado y los ministros llevaron a los apóstoles sin usar la fuerza, porque temían que la gente los apedrara. Los presentaron ante el consejo y el sumo sacerdote les preguntó: ¿No les ordenamos claramente que no enseñaran en este nombre? Sin embargo, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la muerte de este hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgando en un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen». Al oír esto, los miembros del consejo se enfurecieron y comenzaron a deliberar sobre cómo matar a los apóstoles. Pero un fariseo llamado Gamaliel, un doctor de la ley muy respetado por el pueblo, se levantó en el consejo y ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Luego les dijo a los líderes judíos:
Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Antes de estos días, se levantó Teudas, haciéndose pasar por alguien importante, y se unieron a él unos 400 hombres. Pero él fue asesinado y todos los que lo siguieron fueron dispersados y quedaron en nada. Después de él, surgió Judas el Galileo durante el tiempo del censo y atrajo a mucha gente tras él. También él pereció y todos sus seguidores fueron dispersados. Por lo tanto, les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen. Si esta obra es de origen humano, se desvanecerá por sí sola. Pero si es de Dios, no podrán detenerla y podrían encontrarse luchando contra Dios. Los líderes del consejo estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Los apóstoles salieron del consejo llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Y día tras día, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y predicar acerca de Jesucristo. Capítulo 6. En aquellos días, cuando el número de discípulos aumentaba, hubo murmuraciones entre los creyentes de origen griego y los de origen hebreo. Se decía que las viudas de los griegos eran descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la comunidad de discípulos y dijeron: «No es apropiado que nosotros abandonemos la predicación de la palabra de Dios para servir mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de esta tarea. Nosotros, por nuestra parte, nos mantendremos en la oración y en la predicación de la palabra». El consejo agradó a todos y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Así crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes se unieron a la fe. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes señales y milagros entre el pueblo. Sin embargo, algunos miembros de la sinagoga llamada la de los libertinos, junto con cireneos, alejandrinos y gente de Sicilia y Asia, comenzaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que afirmaran haber oído a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Esto provocó la agitación entre el pueblo. Los ancianos y los escribas lo arrestaron y lo llevaron al consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar sagrado y la ley. Hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó». Todos los que estaban en el consejo fijaron sus ojos en Esteban, y su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Qué lecciones aprendemos de los conflictos internos y el nombramiento de los diáconos en la iglesia primitiva? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.